Amables oyentes de Visión Celestial Radio, qué alegría nos embarga en esta mañana nuestra mente, nuestro corazón, al saber que ha llegado el momento para compartir con ustedes esta parte especial del día de hoy, Santo Sábado, cuando el pueblo de Dios en todo el mundo está reunido en diferentes lugares, pero con un solo propósito, con un solo objetivo. Y ese objetivo es el de alabar y glorificar al nombre de nuestro Creador. Por lo tanto, el Señor nos dice, acuérdate hasta el día de sábado para santificarlo, porque en él reposó Jehová de toda la obra de la creación, y ahora nos pide a nosotros que también pues dediquemos estas horas santas para compartir las diferentes enseñanzas que en su misericordia Él nos permite recibir. Así que estamos felices, hermanos, estamos contentos de poder compartir. Felicitamos a todos nuestros oyentes en diferentes lugares del mundo donde se encuentren. Sabemos que en este momento hay personas conectadas en diferentes sitios, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos. Y, mis amados, felicitar a las personas que ya han tenido su participación en esta mañana, a la hermana Olguita por ese hermoso repaso de la lección, a todas las personas, a Cristian, a este niño que nos compartió no solamente un especial, sino esa hermosa historia para los niños y todos los demás hermanos que han colaborado en este programa. Vamos a orar. Amantísimo Padre, misericordioso Dios que moras en el cielo, alabado sea tu santísimo nombre. En este momento, Señor, pedimos tu dirección, tu presencia en este lugar, que tu Santo Espíritu sea quien tome posesión de nuestra mente, de nuestros labios, para que todo lo que aquí se haga o se diga sea conforme a tu santa y divina voluntad. Bendice, oh Padre, a todos nuestros oyentes, donde quiera que estén, y permita, Señor, que si hay algún problema especial pueda ser solucionado conforme a tu santa y divina voluntad. Bendice tu palabra y permita que al usarla, oh Señor, sea para glorificar y alabar tu santísimo nombre, en los méritos amados de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues como ya lo mencionábamos, nos sentimos de verdad muy felices, nos sentimos honrados en esta mañana por este hermosísimo privilegio que Dios en su misericordia pues nos regala de estar aquí ocupando este lugar. Saben, mis amados, desde que el pecado entró en el mundo, sencillamente surgió muchas cosas, muchas. Pero una de esas tantas es que la humanidad se dividió en dos grupos. Y desde allí, pasando por todas las eras, por todas las etapas de la vida, hasta llegar al momento glorioso, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria para llevar a su pueblo, hermanos, siempre la humanidad está y estará dividida en dos grupos. El grupo que obedece a Dios, el grupo que es fiel, el grupo que trata de hacer o que tratamos de hacer su santa y divina voluntad, pero también está el grupo que vive en una forma abierta en oposición a los principios divinos. Y entre eso incluye muchas cosas de la vida cotidiana, de la vida de cada ser humano. Hermanos, en el libro de Números encontramos una historia que a mi juicio es bastante conmovedora y de la cual podemos sacar unas hermosísimas enseñanzas cada día que usted las pueda leer, las pueda repetir. Y se refiere a uno de esos momentos que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Mis amados, de esa historia del desierto, después de la salida del pueblo hebreo de Egipto hasta llegar a la Canaán terrenal,
tomar posesión de esa tierra, después de que Josué logró por la gracia de Dios repartirla entre las 12, entre las 11 tribus, porque hubo una tribu que no recibió heredad, pero hasta ese momento, hermanos, surgió muchísimas cosas, muchas. Yo creo que gran parte de las grandes enseñanzas, de las mejores enseñanzas que nosotros hoy podemos extraer de la palabra del Señor, está condensada allá en esos años, en ese tiempo, en ese trayecto entre Egipto y la Canaán terrenal. En el libro de Números, el capítulo 13, encontramos esa historia interesante a la cual queremos hacer referencia. Estaban ya a cierta distancia el pueblo de Israel para entrar a Canaán. Y un día el Señor se le presenta a Moisés y le dice: mira, Moisés, ya estamos cerca. Así que seleccione 12 personas, 12 varones, 12 príncipes, 12 representantes de las tribus de Israel para que vayan a Canaán y entonces hagan un trabajo maravilloso. ¿Qué tenían que hacer? Hermanos, tenían que recorrer prácticamente toda la tierra lo que más les fuera posible, analizarla, mirar cómo eran sus ciudades, qué clase de gente vivía en esos lugares, algunas estrategias. Ellos tenían que estudiar alguna forma de cómo iban a entrar a esa tierra, y no solamente entrar, sino cómo se iban a enfrentar a esas personas, a esos pueblos, a esas ciudades que, por cierto, eran bastante sofisticadas. Así que el trabajo que ellos tenían que hacer era un trabajo de mucha responsabilidad. Eran unos embajadores, iban unos embajadores para hacer ese reconocimiento. Hermanos, y yo los invito para que ustedes aquí en su casa con calma puedan leer todo, ojalá todo el libro de Números, pero este capítulo 13 lo puedan leer, 13 y 14 lo pueden leer con muchísima calma. Yo voy a hacer referencia a algunos versículos, solamente el versículo 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Caleds, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos ha enviado, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, haciendo referencia a un racimo de uva que traían de ese lugar. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anad. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Así que, mis amados, después de 40 días, regresaron estos personajes, y la gente estaba en la expectativa, esperando ese momento cuando ellos iban a traer ese informe. Hermanos, y aquí encontramos una cosa curiosa. Llegan y reúnen al pueblo y le dicen: mire, nosotros efectivamente fuimos a la tierra, la recorrimos toda y pudimos comprobar una cosa interesantísima. Hermano, yo quiero que en esta mañana usted se grabe eso. Dice en la Biblia que ellos dijeron: mire, a la tierra que ciertamente fluye leche y miel. ¡Qué hermoso informe! Fuimos, conocimos, recorrimos, miramos, analizamos.
y traemos una parte del fruto de esa tierra, que ciertamente, como lo dice la palabra del Señor, fluye leche y miel. Pero ahora, mis hermanos, saltándonos un poquito al capítulo 14, el versículo 2, dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en el desierto de Egipto, o el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y el versículo 4 termina diciendo: y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos para Egipto. Hermanos, ¿cómo es variable el ser humano? Traen un informe diciendo: mire, efectivamente la tierra es como nos la han pintado. Una tierra de lo mejor que puede haber, valga la redundancia, en toda la tierra. Pero ahora nos encontramos con que allí hay un problema. Allí habitan unos personajes, unos gigantes. Dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Mi amado, ¿sabe que esta historia no ha pasado de moda? Hoy en día, cuando una persona quiere buscar algo bueno, cuando una persona quiere buscar de Dios, no falta quien salga para convertirse en obstáculo en el camino. Hermano, esto no pasa de moda. Yo voy a llevarlos al libro de Lucas, el capítulo 19 y el versículo 1 del Evangelio de San Lucas. Dice la palabra del Señor en otra historia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los jefes de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mi amado, en los tiempos ya del Señor Jesús, en una ocasión un hombre quiso ir a conocer a Jesús, quiso tener un encuentro con Él, quiso entregarle su vida a Él. Pero ¿saben quiénes fueron, quiénes se convirtieron en el obstáculo? La gente, el pueblo, los judíos, los israelitas, fueron el obstáculo que quisieron intervenir para que Zaqueo no pudiese tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Hay muchas historias en el libro de Marcos. Hermano, el libro de Marcos, el capítulo 2, encontramos otra historia de esas interesantes. Marcos 2, los versículos del 1 hasta el 4, dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de aquellos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron por el techo un agujero para bajarlo.
Mi amado, estaba el Señor Jesús predicando, sanando, aliviando a la multitud de todos sus problemas. Y unos hombres trajeron a un paralítico, lo trajeron en un lecho. Quisieron entrar donde estaba el Señor Jesús, pero ¿quiénes impidieron la entrada? Los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia fue la encargada de impedir que este hombre pudiese llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Mi amado, hay dos grupos de personas, unos que ayudamos y unos que impedimos, unos que servimos para que las personas puedan avanzar al Señor Jesús, pero otros que servimos para impedir el acceso de algunas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo 15, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, encontramos otra historia que es bien interesante. 15:21 dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región cananea, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose a los discípulos, le rogaron diciendo: despídela para que no nos dé voces tras nosotros. Hermanos, una mujer seguramente pecadora como todos, venía a suplicar la misericordia de Dios por su hija que estaba enferma. Pero ¿quiénes le salieron al paso para impedir que ella pudiese lograr su objetivo? Los mismos judíos, pero más que eso, sus mismos apóstoles, los mismos discípulos. Hermanitos, en la iglesia, los ancianos de la iglesia que estaban allí en ese momento, que eran los apóstoles, fueron los que impidieron que esta mujer pudiese lograr su objetivo. Mateo 19, ahí más adelantico, hay otra historia. Hermanos, me van a disculpar si usamos varios textos, pero es que es interesante a dónde queremos llegar. Mateo 19:13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces le fueron presentados unos niños para que pudiese las manos sobre ellos y orase por ellos. Y los discípulos, hermanos, los dirigentes de la iglesia, los diáconos, las diaconisas, los ancianos y todos los demás dirigentes de la junta de la iglesia salieron para impedir que los niños llegaran a los pies del Señor Jesús. Hermanos, por eso decíamos que estas historias hoy se siguen repitiendo. Son exactamente en otros personajes, de otra manera, en otros lugares, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Mateo 20:29, ahí más adelantico, hermanos, en el mismo hojita. Mateo 20:29 dice: al salir de ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 31, estoy leyendo Mateo 20:31. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, la gente, siempre, mi hermano querido, siempre, mi querido amigo, cuando usted trata de buscar los caminos de Dios, cuando usted de pronto trata de cambiar su vida, no va a faltar quien se atraviese en su camino. Hermano, yo conozco personalmente familias donde de pronto la esposa un día conoce de Dios y quiere seguirle. ¿Y sabe quién es el principal obstáculo?
su esposo y sus hijos. Pero también conozco jóvenes que un día conocen del Señor y quieren seguirle, quieren unirse a su pueblo, a su iglesia, quieren bautizarse. ¿Y saben quién es su peor obstáculo? Sus padres y sus hermanos. Mi amado, esto se sigue repitiendo todos los días y se seguirá repitiendo seguramente hasta que el Señor Jesús venga en gloria a llevar a su pueblo. Entonces terminará toda esa cantidad de problemas. Mientras tanto, mis hermanos, tendremos que seguirnos enfrentando a esta situación, porque el pueblo, la humanidad, está dividida en dos grupos: el grupo que hace, el grupo que colabora, el grupo que trata de llevar, de permitir que mucha gente conozca y sigan a nuestro Dios, pero también está el grupo que siempre tratará de impedirlo. Hermano, yo voy a leer una parte de la Sagrada Escritura que me parece bastante comprometedora, digamos, en lo que dice, y está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, los versos 6 en adelante. Mira la advertencia que le hace el Señor hoy a toda aquella persona que de algún momento de pronto se ha convertido en obstáculo en el camino de otros para que lleguen al reino de Dios. Hermanos, San Mateo 18:6 dice la palabra: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquellos hombres por quienes viene el tropiezo. Hermano querido, si hasta aquí nosotros de pronto hemos estado en ese bando en el que hemos servido, perdóname la palabra, más de tropiezo, más de estorbo para que alguien no avance en la vida espiritual, hermano, es el momento de hacer un alto. Es el momento, mi querido amigo, de que usted pare, porque resulta que si no lo hace, va a sufrir una consecuencia terrible, terrible, porque el Señor va a demandar la sangre de esas personas de ti el día que Él venga. Ahora vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda, en una forma bien breve, bien rápida. En el Evangelio de San Marcos, volvemos a San Marcos. Hermano, en Marcos 2, volvemos a la historia de los que ayudan ahora los que ayudan. Hermanos, Marcos 2:2 dice: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un hombre paralítico para llevarlo a los pies del Señor. Hermanos, primero analizábamos, es la misma historia, pero primero analizábamos la parte negativa, los que impidieron para que este paralítico o los hombres que lo habían llevado no pudieran ingresar donde estaba el Señor Jesús. Pero ahora miremos la parte buena. Hermano, esos personajes, esos amigos que estuvieron dispuestos a invertir, que estuvieron dispuestos a ayudar, que estuvieron dispuestos seguramente a dejar la comodidad de su casa para ir a traer un paralítico. La Biblia no nos dice cuánto trayecto lo trajeron, pero las distancias eran largas. Pero estos hombres fueron, lo convencieron de que viniera y lo trajeron y lo llevaron a los pies del Señor. Como vieron que no podían entrar por la puerta, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron para lograr ese objetivo. Qué interesante, hermanos, es entonces cuando una persona de verdad quiere ayudar para que la gente llegue a los pies del Señor Jesús. San Juan 1:43 dice la palabra del Señor: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló allí a Felipe y le dijo:
sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Hermanos, ven y ve. Es todas las palabras, dos palabritas. Solamente le dijo Felipe a la gente que estaba allí. Hermanos, si ustedes leen toda la historia, van a encontrar que esta multitud fue a los pies del Señor Jesús. Ahí mismo en San Juan 4 encontramos otra historia interesantísima. Yo les invito para que ustedes allí en su casa, con calma, la puedan leer. Juan 4:28 dice la palabra del Señor: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron donde él estaba. Hermano, estamos hablando de la mujer samaritana. Conocemos la historia, seguramente usted ha oído algo de ella, seguramente la ha leído, pero hermano, yo hoy le pido para que vuelva y la lea. Una mujer que la Biblia la considera como una persona pecadora, adúltera, que le ha quitado el marido a muchas mujeres, pero ahora tiene ese encuentro con el Señor Jesús. Y entonces llega este versículo 28 cuando dice: ella, dejando el cántaro, salió corriendo a la ciudad y fue y llamó a la gente para que viniera y oyeran al Señor Jesús. Hermanos, y dice el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: y dijo todo esto. Hermanos, muchos de la ciudad creyeron en la palabra de aquella mujer después de haber oído al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué bando estamos? El mundo se va a acabar, esto está llegando a su final. Hermano, no necesitamos ser profetas, no necesitamos ser astrólogos, no necesitamos ser científicos, no necesitamos ser lo más sofisticados, hermano, para reconocer, para darnos cuenta que este mundo está llegando a su parte final. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos trayendo, estamos permitiendo que mucha gente llegue a los pies del Señor? ¿O estamos sirviendo de pronto de obstáculo para que las personas no puedan llegar a los pies del Señor? Yo insisto mucho, mis amados, y me van a disculpar, pero yo insisto casi todos los días en nuestro programa aquí a través de este medio radial. Hermano, comparta ese link que les enviamos de la programación. ¿Por qué? Porque estamos seguros que en alguna parte del mundo hay personas necesitadas, hay personas que cada día y a cada momento están ansiosos, no saben qué hacer, con problemas, con dificultades, hermano, y solamente Dios tiene la solución para esos problemas, para esas dificultades. Colaboremos, participemos. Hoy es supremamente fácil para que cientos y miles de personas en cualquier lugar del mundo puedan conocer a Dios, puedan conocer su camino, arrepentirse y ser así candidatos para el reino de los cielos. Hermanos, dos historias más y concluimos. Vamos nuevamente al libro de Números y allí encontramos una parte interesantísima que nos deja ver la otra parte de los 12 espías. Recordemos que iban 12 espías. De esos 12, 10 hablaron mal. 10 estaban en contra de la iglesia. 10 estaban en contra de Moisés. 10 estaban en contra de Dios. 10 dudaron y hablaron re mal. Hicieron que la gente llorara allí en ese momento y pidieran volver a Egipto.
iban a matar, iban a apedrear a Moisés y a Aarón. Iban a nombrar a otro líder para que los devolviera a Egipto. Hermanos, pero encontramos allí dos personajes. Y yo quiero que vayamos al libro de Números, el capítulo 13, el versículo 30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Hermanos, los días anteriores habían influido miedo. Se habían convertido en un estorbo en ese momento para el avance del pueblo de Dios hacia la Canaán terrenal. Pero ahora este hombre, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Hermanos, y pasamos ahorita al capítulo 14 y el versículo 6, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no se rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y aquí decimos amén. Hermanos, qué diferencia en la actitud de estas personas. Mientras los unos hablaban, perdónenme la palabra, hablaban pestes, y estaban en contra de la iglesia, estaban en contra de los proyectos. Yo he pertenecido, por la gracia de Dios, a muchas juntas en diferentes lugares. Estuve en la Junta de la Asociación muchos años. Hermanos, y me conozco a veces lo que se presenta en esos lugares, como aquellos líderes que consideramos la espumita de la iglesia, a veces se ponen en contra de los proyectos de la misma iglesia. Y a veces, tristemente, hasta se presta para discusiones y para cosas. Mis amados, ¿de cuál lado está usted? ¿De cuál lado estoy yo? ¿Del lado de los negativos? ¿Los que solamente vemos problemas? ¿Los que solamente vemos dificultades? ¿Los que solamente vemos tinieblas? ¿Los que solamente vemos obstáculos? ¿Los que solamente vemos imposibles? ¿O estamos como estos dos hombres, Josué y Caleb, que se atrevieron a rasgar sus vestidos delante de esos líderes negativos, delante de su pueblo, y dijeron: varones, señores, pueblo de Dios, no se desanimen, nosotros podemos subir, porque Dios nos la va a entregar en nuestras manos. Mi amado querido, yo creo que un último consejito más que está en la Biblia, en el libro de Josué. Tiempo después, ellos entraron, hermanos, y ahora aquí Moisés ya muere. Y entonces el Señor se le presenta a Josué y habla con él. Ese mismo Josué que allí años antes había dicho: nosotros tomaremos esa tierra porque Jehová está con nosotros. Josué 1 y el versículo 5 en adelante dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, esas son las palabras que el Señor hoy quiere dejar en nuestro oído, dejar en nuestra mente. Hermanos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué tiene que hacer usted ahora, hermano? ¿Qué tengo que hacer yo? Versículo 6 dice, solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú partirás a este pueblo la heredad de la tierra, la cual juré a tus padres que la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y serás prosperado en todas las cosas que emprenda. Mi hermano querido, si tú hoy tienes dificultad en su vida, si tú hoy estás atravesando por problemas en su vida, si tú tienes dudas si Dios te está ayudando o no, si el Señor te va a ayudar o no, hermano, te dejo este consejo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí decimos amén. Mi amado, solamente necesitamos colocarnos en las manos de Dios. Solamente necesitamos reconocerle como nuestro único Salvador. No piense cuál es su condición hoy. Dios no te ve como tú estás hoy. No importa qué problemas tenga, no importa qué dificultades tenga, no importa si está enfermo, no importa si está en un lecho de dolor, no importa si estás paralítico. Dios te quiere tomar, Dios te puede tomar y Dios quiere hacer contigo maravillas, no solamente en este mundo, sino convertirlo en un candidato para el reino de los cielos. Querido amigo, querido hermano, acepta a ese Dios, entrégale su vida a Él y entonces te convertirá en un verdadero hijo de Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y que Dios sea nuestra salvación a partir de este momento. Mil y mil bendiciones para todos. Es nuestro deseo y nuestra oración. Bien, vamos entonces a concluir con una palabra de oración para terminar este tema de esta mañana. Esperamos que Dios nos ayude para que esto sea una bendición en nuestra vida espiritual. Amantísimo Padre, misericordioso Dios, te damos mil gracias, Señor de la gloria, por habernos regalado esta oportunidad, este privilegio. Tómanos ahora en tus santísimas manos, así como somos, en medio de todas nuestras debilidades y en medio de todos nuestros problemas. Permítanos reconocerle como nuestro único ayudador, como nuestro único sustentador y como el único dueño de nuestra vida. Ayúdanos para ser candidatos para el reino de los cielos y permítanos vencer cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier debilidad, cualquier situación, hasta que estemos contigo en el paraíso celestial. Y aquí decimos amén y amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Pedro